Muy buenas noches, mi nombre es Bárbara Gisela Escobar Jarquín de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy estudiando el módulo de aspectos culturales y psicosociales del mexicano y en este reto veremos el desarrollo económico y empresarial en México. Mi asesora Reina Guadalupe Martínez Zavala. La clase media existe. Para comenzar, creo que debemos de tener en cuenta qué define una clase social. Como lo señala, no solamente es un tema de ingresos, sino una combinación entre una situación económica y los rasgos culturales en México, ya que existe un debate constante en si somos o no un país de clase media, mientras algunos lo miden por el acceso a tecnología, electrodomésticos. INEGI se basa en ingresos y patrones de consumo. Como lo podemos ver en una investigación emprendida para contabilizar la clase media, se comprendió de 7 etapas que van desde la selección de la fuente hasta la información y variables que se tomarían en ella, como lo es un análisis en el cual podemos ver la cuantificación de ingreso al hogar. Además, esto solamente se utilizó para medir con rigor, más no únicamente el ingreso directo, sino cuánto gastan las familias en educación, salud, tecnología, transporte. Los datos nos muestran una realidad contundente en el cual cerca del 59% de la población se ubica en una clase baja con un ingreso entre 11.300, mientras que la clase media está cerca del 39% de los hogares con un ingreso promedio de 22.290 pesos. Y eso tomando en cuenta que hay distintos factores que están detrás de esta diferenciación de los 7 niveles, pero para este análisis se tomaron en cuenta las variables que a continuación se muestran. Primero sería el número de cuartos por vivienda, el número de televisores, número de computadoras, gasto de carne de ganado mayor, gasto de carne de pollo, gasto de alimentos, bebidas fuera del hogar, gasto de servicios del hogar, gasto de cuidados personales, gasto de educación, cultura y recreación, gasto de servicios de conservación y vivienda, gastos de diversos que incluyen turísticos, paquetes de fiestas, seguros de automóviles contra incendios, gastos de regalos otorgados, el gasto en la luz y el agua y el gasto de la telefonía, el internet, la pago de la tenencia, pago de tarjetas de crédito, adquisición de activos, compras de casa, condominios locales, terrenos, etc., entre otros. Y esto es según el Economista 2026. El resultado obtenido en términos de la primera década del siglo XIX, siglo XXI, muestran que el 42% de los hogares donde se vive en 39% de la población en total son de clase media. Por otra parte, 2.5 de los hogares son de clase alta, viviendo en ellos 1.7 de la población del país, mientras que el otro lado del espectro social tiene al 55.1 de los hogares donde se desarrolla su vida de 59.1 de la población mexicana. Incluso aplicando la misma tecnología con datos del INEGI, de la ENEG, en el 2000 se obtiene que al comenzar la presentación del siglo de 38.4 de los hogares conformados por el 35.2 de la población que eran clase media comparados con datos del 2010, se tiene que la primera década de esta centuria de clase media se incrementó 4 puntos porcentuales según el INEGI 2020. Incluso la aportación en el ámbito urbano, tenemos en cuenta que la clase media es decisiva, si bien a un nivel nacional, pues dice que los hogares tienden a ubicarse en un 42.4, a nivel urbano es el 50.1 de los hogares con el 47% de la población. En dicho ámbito es la clase media constatando el 28.1 de los hogares
y 26% de la población en ámbito rural. En términos absolutos de 12,3 millones de hogares y 44 millones de personas sustituyen la clase media en el país, siendo que tres cuartas partes de ambas magnitudes se ubican en el ámbito urbano. Incluso a finales del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que según la información del Banco Mundial del 2018 al 2024, la clase 20 media en México aumentó de 27,2 a 39,6, cifra semejante con el INEGI de acuerdo con Horacio Esquivel. Sin embargo, también la metodología de organismos internacionales como la clase media perciben más de $17 diarios, alrededor de 300 pesos, unos 9,000 pesos al mes aproximadamente, según el economista. Y podemos decir también que llegamos a un punto crítico en la clase media, que es el motor del país, ya que sostiene el consumo y paga impuestos, que se enfrenta a un entorno económico moderado del 1% anual. Aquí cobran fuerza las teorías que quien cuestiona la obsesión por el crecimiento económico ilimitado y nos invita a reflexionar sobre cuál modelo perpetúa la vulnerabilidad de la población, ya que han mantenido en los últimos años un crecimiento económico moderado en rasgos que no superan ni el 1% anual. Para los mexicanos, desafortunadamente, es un nivel demasiado pequeño, ya que se incrementan los niveles de pobreza en México. Y si se supera la pobreza, el modelo colapsa y esto genera un ciclo que no va a terminar y los más afectados tienden a ser las personas que tienen menor posibilidad de desarrollar su economía. La realidad en la cultura podemos también comprender que el hombre siempre busca tener o tener más poder adquisitivo, ya que es como una obra de arte continuando haciendo, se continúa haciendo hasta ejerciendo la influencia sobre los demás hombres, ya que no buscan que de cierta forma, crezcan ni que generen algún tipo de actividad para que ellos puedan incrementar su nivel socioeconómico. Del propio modo que consideramos hay una cultura de la clase alta y otra de la clase media y una clase más proletaria dentro de una sociedad civilizada con aspectos o fases de su cultura general que pueden formarse por características esenciales y en esas culturas siempre existen círculos perfectamente definidos que no se pueden transgredir. Así pone un manifiesto que el factor económico tiene una gran importancia por la determinación de la clase social. En realidad es un factor decisivo y es el de la cultura, puesto que solo es posible al paso de los individuos uno del otro mediante la adaptación cultural. E incluso podríamos decir que la lucha de clases solo tiene sentido en la teoría marxista, según, ya que únicamente hay un último análisis, dos clases sociales, las explotadores y los explotados, y en un sistema de producción de vida material que condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual. Pero tendríamos que preguntarnos cuáles son las tales razones que pueden ofrecer pautas para pensar, por ejemplo, si las políticas más amplias de aquellas que son orientadas únicamente solamente para las personas que buscan incrementar sus ingresos, ya pueden tener efectos limitados si no se consideran las barreras estructurales que se enfrentan las distintas clases sociales. Esta fue toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.